Ok, bienvenidos hermanos a compartir en este día la lección de escuela dominical. Gracias a Dios que tenemos este privilegio de compartir la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a empezar con una oración y vamos a pedirle a Dios que Él sea el que siempre nos enseña y siempre nos guía. Padre Santo, en esta hora, Señor, nosotros te damos las gracias primeramente porque eres muy bueno, Señor. Siempre tu amor y tu misericordia, Señor, nunca nos deja. Y hoy nos has dado el privilegio, Señor Santo, de estar aquí ante tu presencia, Señor, para compartir tu palabra, que tú es palabra de vida. Tu palabra es santa, tu palabra es sublime, la que nos alimenta, nos enseña, nos guía. Señor, muchas gracias te damos, precioso Espíritu Santo. Tú estás en control de todo, Señor, de tu iglesia y de nuestra vida, Señor. Enséñanos en esta mañana. Vamos a compartir cosas grandes que solamente tú conoces, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermanos, vamos a centrarnos en la lección que va a estar en el capítulo 7 de Daniel, es la lección 4. Hoy es domingo 3 de mayo. Vamos a compartir la lección que no pudimos tener en el marzo 22, que está centrada en el capítulo 7 de Daniel, y es la lección número 4. Y el título de la lección dice: la profecía acerca de 4 imperios. Básicamente lo que Dios está mostrándonos en esta lección es un panorama profético desde los tiempos de los grandes imperios de la humanidad hasta el final, hasta el último, hasta la venida de Cristo. De hecho, el capítulo 7 del libro de Daniel es un capítulo profético que se extiende desde el tiempo de Daniel, precisamente del año 553 después de Cristo, hasta el reino milenial de Cristo aquí en la tierra, o hasta el juicio final. El capítulo 7 de Daniel, Dios le da esta visión que está vinculada con el capítulo 2, donde Dios también le da esta revelación al rey Nabucodonosor. Y vemos aquí principalmente los objetivos principales de esta lección. Dios nos da un panorama, una visión de todos los tiempos de la humanidad. Y podemos ver este panorama mundial de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros de la humanidad. Número 2, es Dios mismo quien le muestra al rey Nabucodonosor y al profeta Daniel. Le revela una revelación que da al profeta Daniel, y a nosotros mismos nos enseña. Número 1, el único rey en todo el universo está en el cielo, es Dios, y eso nos lo está mostrando el Señor. Número 2, la máxima autoridad y gobierno en todos los tiempos de la humanidad está en el cielo, ¿sí? Está en su trono, en el trono de gloria. Es Dios mismo, es Dios, no hay otra autoridad máxima. Aunque se levanten gobiernos así como Nabucodonosor, muy poderosos, al final del tiempo dice: yo te di esta autoridad. Y así está sucediendo en todos los gobiernos de todos los tiempos. Tercero, Él ha sido, es y será sobre todos los reinos, gobiernos e imperios por la eternidad. Qué precioso es lo que básicamente enseña esta lección. Es lo que Dios nos está enseñando, un panorama de lo que Dios quiere que sepamos.
de la historia de la humanidad. Y dice más abajo del encabezado de la lección, el reino eterno de Cristo triunfa sobre todos. Al final de todos estos reinos que han sucedido, de esta historia de la humanidad, es Cristo el único que va a permanecer, o el único que permanece después de todos estos gobiernos. De hecho, allá en Daniel 2:35 es lo que Dios está diciendo en esta revelación a Nabucodonosor en el sueño que tuvo sobre el reino milenial de Cristo. De hecho, ya estamos viviendo en los últimos días, en los postreros días de esta profecía. En Daniel 2:35 Dios le dice acerca de la descripción de esta estatua donde Dios le da a Nabucodonosor, dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Está refiriendo que cuando a la segunda venida de Cristo, todos estos gobiernos, todo este sistema de gobierno va a desaparecer totalmente. Entonces, es Cristo el que reina y reinará para siempre, pero es el que va a venir a establecer su reino milenial después de su segunda venida. Sigue diciendo en el versículo 22 del mismo capítulo 2, 22, dice Dios, refiriéndose a Dios, dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Nada se va de los ojos de Dios, nada se escapa de su presencia. Entonces es Dios el que está en control totalmente de la historia de la humanidad. El versículo 28 dice: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Cuando estamos hablando de los postreros días, hermanos, estamos hablando de los últimos días, los últimos tiempos, los cuales ya los estamos viviendo. Ya los imperios de los que vamos a hablar un poquito más adelante, de lo cual Daniel está hablando, de los 4 imperios, ya pasaron hace mucho tiempo. Pero todavía el territorio que ellos ocupaban, todavía los vestigios que ocupó el último imperio, sigue vigente. Lo cual estamos hablando del imperio o más que nada de los tiempos de los gentiles. Y ahorita estamos viviendo el tiempo de los gentiles precisamente. Y Dios dice que va a tener un tiempo hasta cierto límite nada más. Y gracias a Dios que ha derramado de su gracia, que ahorita nosotros tenemos ese privilegio de estar viviendo los últimos tiempos, lo que hemos leído anteriormente, ya los vestigios de esos imperios, el último imperio, de lo cual vamos a hablar más adelantito, que es el imperio romano. La descripción de esta estatua allá en el capítulo 2 que le da a Daniel, a Nabucodonosor, o Dios le revela a Nabucodonosor. El versículo 31 dice: tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Sigue haciendo esta descripción el versículo 32 en adelante hasta 35 acerca de esta imagen, que está refiriendo a los imperios que estamos hablando en el capítulo 4 que estamos viendo ahorita, de los 4 imperios. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos
muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras. Todos estos imperios fueron desmenuzados y desaparecieron, y van a desaparecer en la segunda venida de Cristo, porque es Cristo el que va a venir a establecer su reino, el reino milenial, y ese es el privilegio de lo más grande que Dios nos ha dado. Si no nos hemos dado cuenta que pertenecemos a estos privilegios que Dios nos ha regalado por su gracia, nos ha redimido con su sangre, nos ha dado perdón de pecados por su sangre, y dice en la abundancia de su gracia, para que formemos parte de estas cosas maravillosas. Vamos a ser parte del reino milenial de Cristo, si es que nosotros le somos fieles a Cristo. Ya nos dio ese privilegio de ser sus hijos, de ser redimidos con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues aferrarnos, hacerle fiel a Dios, hacerle agradecido a Dios. Dios es el que nos ha dado la salvación, pero también quiere que guardemos la salvación, que la cuidemos la salvación. Quiere que vivamos en santidad, y Él es el que nos santifica. Entonces, ese es el privilegio más grande. Es lo que está dándole Dios, nos está dando a nosotros. Se lo dio a Daniel. Esta revelación nos está dando a nosotros, hermanos, para que podamos caminar y podamos ver realmente lo que Dios tiene para nosotros. No acaba todo aquí. Aunque parece que vienen cosas difíciles y aquí se acaba todo, es Dios el que está en control absoluto de todas las cosas. Entonces estamos hablando de esta visión que Dios le dio a Daniel. Empezamos el versículo clave, está en versículo 14. El versículo clave está hablando acerca de el dominio que va a tener Jesucristo. Dice, le fue dado dominio y gloria y reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Es el único reino permanente por la eternidad. Todos los reinos de los cuales vamos a mencionar más adelantito y de los cuales ya conocemos a través de la historia, todos pasarán absolutamente, excepto el reino de Cristo, que es para siempre, y ese no tiene fin. Por eso es importante, hermanos, de que realicemos de que esto nos ha hecho, Dios nos ha hecho parte de este reino eterno, es eterno. Por eso dice, los que vienen a mí, yo les doy vida y vida eterna. Dice el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 14. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ese es un privilegio precioso. Sí, vamos a continuar con la lección, el versículo, el punto 1 de nuestra lección, acerca de estas 4 bestias que vio Daniel. Y cuando se refiere a bestias, se refiere a imperios, a reinos. En simbolismo profético, una bestia simboliza a reinos. Y lo que vio a un león, un oso y un leopardo. Estamos leyendo el capítulo 7 del 1 al 6. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto.
Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. La visión de las 4 bestias. Veía un león, un oso y un leopardo. De hecho, los eventos del capítulo 7 es un seguimiento del capítulo 5. Dice, en el primer año de Belsasar. Belsasar era rey de Babilonia. Entonces, desde ahí empieza el capítulo 7, desde el reino de Belsasar, desde el primer año del reinado de Belsasar hasta el último año, y hasta que tuvo todavía esta revelación. Y luego en el versículo 2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí los 4 vientos del cielo. Cuando habla de 4 vientos del cielo, está hablando de juicios, o simbolizan más que nada juicios y guerras. Vientos agitados, los 4 vientos del cielo. Lo vemos en Jeremías, capítulo 25, del 32 al 33, y Apocalipsis 7, del 1 al 3. Y luego dice, en el gran mar. El mar, cuando se está refiriendo a las naciones, al mundo de las naciones y gentes. Ahí en Apocalipsis, capítulo 13, 1, dice, y 4 bestias grandes y diferentes, la una de la otra, subían del mar. ¿De dónde? El mar simboliza a la humanidad, salían del mundo. Los reinos salen del mundo, salen de la gente, salen de la humanidad. Estas 4 grandes bestias, sigue la descripción, el versículo 17 de Apocalipsis 13, 17, dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. A eso se está refiriendo cuando habla de bestias y del mar, de la gente. El versículo del 4 al 6, hoy 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. El versículo 3. Versículo 4 dice, la primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron cortadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. El león con alas de águila está simbolizando o está hablando acerca de un querubín que simboliza al imperio babilónico. Con sus alas se refiere a sus rápidas conquistas y su poder conquistador. Luego sus alas fueron cortadas, fueron quitadas. Se está refiriendo al rey Nabucodonosor cuando cayó de su altanería, de su orgullo, y le fue quitado ese poder y enloqueció. Allá en el capítulo 4, del 25 al 26 de Daniel, habla sobre esto. Y luego sigue hablando sobre la segunda, el versículo 5, sobre la segunda bestia, el oso. El oso estamos hablando, si nos vamos a las referencias que tuvimos hace un ratito sobre la estatua, la cabeza de oro fue Babilonia, y el oso en tal caso ahorita es el pecho y el torso, que está simbolizando al imperio medo-persa. Este oso dice, o esta bestia, dice, yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Versículo 5, dice, he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Se refiere el costado, o sea, el costado más elevado de un lado, se refiere a la supremacía que tuvo este imperio cuando se alió los medo-persa. Tenían un poder más fuerte porque era una alianza poderosa. Luego las 3 costillas representan 3 grandes conquistas que tuvieron: Lidia, Babilonia y Egipto, allá en el 525. El versículo 6 sigue hablando, dice, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas.
tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo con 4 alas representa las vertiginosas conquistas de Alejandro el Grande, allá en el 334 y 330. Y se está refiriendo al imperio griego. Después de 200 años de que Daniel tuvo esta revelación, está sucediendo este evento, este imperio de los griegos, después de 200 años. Y luego sus 4 cabezas también simbolizan 4 reinos diferentes que surgieron de este reino después de la muerte de Alejandro el Grande de 32 años. Luego pasamos al versículo 7 y 8, donde habla sobre la 4ª bestia. El versículo 8 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La 4ª bestia tenía un poder irresistible, era diferente de las demás. Y se está refiriendo al reino, al imperio romano, que sucedió o que duró más que nada 1000 años tuvo de duración este imperio. Fue poderoso, fue grande. Entonces lo describe aquí diferente a las otras, que fue muy poderoso. Este imperio, sus 10 cuernos surgieron de esta bestia, que son parte del dedo, de la visión que tuvo, o de los dedos de la visión que tuvo, o del sueño que le dio Dios a Nabucodonosor allá de la estatua. Estos 10 cuernos son correspondientes a esa misma enseñanza, a esa misma revelación de la estatua en el capítulo 2, versículos 40 al 43. El 40 dice, versículo 40, el capítulo 2 dice: y el 4º reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Esa misma escritura que hemos leído en versículo 7 es la descripción que estuvo allá en el versículo 40 del capítulo 2, refiriéndose al 4º reino, que era Roma. El 41, versículo 41 dice: y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro, cocido de alfarero, en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Es lo que estamos viviendo ahorita, precisamente, en los postreros días. Ahorita no hay un reino dominante que sea absoluto, sino hay alianzas humanas, precisamente, de países, de reinos, pero todos permanecen independientes. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Es lo que estamos hablando precisamente, y es lo que estamos viendo en estos días nuestros precisamente. No hay un reino poderoso que domine toda la tierra. Hay países más fuertes y poderosos, pero no son absolutos que dominen la voluntad o el deseo de otros países. Entonces dice así: como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se puede mezclar con el barro. Y en el versículo 8 del capítulo 7 sigue diciendo: mientras yo contemplaba los cuernos,
de esto que terminamos de hablar ahorita, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Recuerde que cuando estamos hablando de cabezas o de cuernos en este caso, se está refiriendo a reyes también, a otras autoridades, a otros países que surgieron de estos reinos. Dice, el anticristo se está refiriendo precisamente, este pequeño cuerno se está refiriendo al anticristo o a un poder mundial con las características del anticristo. Allá en Daniel 11:36 habla sobre esto. Aquí se está refiriendo precisamente a este pequeño cuerno que sale al anticristo. Es un poder que está surgiendo y va a surgir y va a operar más abiertamente cuando ya la iglesia sea levantada. Después del rapto va a tener esta autoridad y este dominio, este personaje, el anticristo. El versículo 36 del capítulo 11 de Daniel dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. En otras palabras, este personaje está operando con autoridad de Dios, con tiempo prestado. Aunque sea muy poderoso o se crea muy poderoso, está con tiempo prestado solamente, por un tiempo determinado. La misma referencia la podemos ver de este personaje del anticristo, allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 3 y 4. Esto va a ser después de la segunda venida de Cristo. Está refiriendo después del rapto de la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera. Está refiriendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Está refiriendo que Jesucristo no va a venir antes, en la segunda venida de su segunda venida, sino que antes tenga que suceder este evento de la gran tribulación, donde el anticristo hará su voluntad o querrá hacer su voluntad. Tendrá un dominio casi absoluto por un corto tiempo. Entonces dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este personaje va a querer tomar un control absoluto, un dominio absoluto de toda la economía, de todo el control de la política y de toda la religión. Tanto así que él va a querer reclamar adoración. El versículo 1 y 8, en el capítulo 13 de Apocalipsis, habla sobre este personaje de la bestia, de este personaje del anticristo. Versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar. Recuerden, el mar simboliza la humanidad. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. De lo que hemos estado hablando precisamente es la misma profecía que está describiendo aquí el apóstol Juan en la revelación que Jesucristo le dio allá en Apocalipsis. Y 10 cuernos, son los que estamos hablando precisamente aquí de estos cuernos que surgen de esta bestia. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Versículo 2 dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como un oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder
y su trono en gran y grande autoridad. Estamos hablando de estos bestias que Daniel miró allá. ¿A qué se está refiriendo? Precisamente a los imperios, a las autoridades que han estado gobernando en la humanidad a través de la historia. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Recuerde, este personaje del anticristo está operando bajo el dominio total de Satanás, del dragón. Por eso es que es dominado. Él quiere hacer el papel de lo que Cristo está haciendo. ¿Sí? Jesucristo es el Hijo de Dios. Y este personaje es el hijo de Satanás, precisamente. ¿Sí? El anticristo. Y su autoridad la recibe de Satanás. Y adorar, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Recuerde, para ese tiempo, hermanos, ya la iglesia ya no está aquí, entonces va a haber mucha gente que va a seguir todas estas señales. Y adoraron a la bestia. Dice, y la adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Es lo que está haciendo en el versículo 11 de este capítulo, este personaje precisamente. ¿Sí? Habla blasfemias y habla en contra de lo que es Dios. Y también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió, recuerde, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hermanos, si alguien cree realmente que va a poder tener dominio y quiere quedarse cuando sea la gran tribulación, está bien equivocado. Si con la gracia y el amor de Dios no podemos mantener fidelidad al Señor, ¿qué será cuando este personaje nos force a adorarle, nos force realmente a seguir a Dios? Va a ser muy difícil, hermano. Entonces, yo creo realmente que Dios es muy bueno y nos ha dado el privilegio más grande que tenemos de ser redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Luchemos por nuestra salvación. No es que la ganemos, cuando digo luchemos por nuestra salvación, sino que cuidemos nuestra salvación. Porque sigue diciendo aquí, dice, toda tribu, pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Cosa que Dios nos ha dado, es lo que tiene la iglesia, que cuando venimos a los pies de Jesucristo, dice que vuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Y todo aquel que no se halló en este libro, que no fue redimido con la sangre de Jesucristo, se quedó en el rapto de la iglesia y tuvo que vivir bajo el dominio. O hay de estas gentes que todavía no han nacido y vivan en este tiempo, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque nosotros estamos gozando de un privilegio grande que se llama la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo. Y gracia quiere decir regalo, un regalo de Dios que nos ha dado. En versículo 19
18, 26 y 27, habla sobre la autoridad que se les es dada a los santos del Altísimo. El versículo 18 habla sobre los santos que recibieron este privilegio. El versículo 19 es: entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente. Estaba leyendo un versículo diferente, hermano. El 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. La iglesia de Jesucristo recibirá este privilegio. Ya tenemos este privilegio, hermano, de que reinaremos con Cristo Jesús. Allá en Mateo se refiere al Señor Jesucristo a este reino mesiánico. Allá en el milenio, los redimidos de Cristo gozaremos de estos grandiosos privilegios. El versículo 28 y 29 de Mateo 19 dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí se está refiriendo también a los apóstoles, pero el versículo 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Todo aquel que conoce al Señor Jesucristo, que hemos tenido el privilegio, no es que nosotros hayamos escogido o esforzado o luchado para agarrar este privilegio de la salvación, sino que un regalo que Dios tuvo para con nosotros, tuvo misericordia y nos dio ese privilegio de salvarnos, de perdonarnos, de ser lavados con su sangre. Que por eso, hermanos, no hay nada que nos atemorice. No hay nada realmente, ni la muerte misma. Porque una vez que un cristiano muere, la palabra del Señor dice: mas ha pasado de muerte a vida. Lo que Dios nos ofrece es vida eterna desde el momento que nosotros recibimos este privilegio de la salvación. Y luego seguimos hablando de todos esos privilegios grandes. No tan solamente la salvación, que es la vida eterna y es precioso, pero luego todavía Dios le sigue agregando privilegios más grandes, de que estemos con Cristo Jesús reinando por la eternidad. Allá en Romanos 8, versículo 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo que estamos hablando es la herencia de los santos, la herencia de Dios. Cristo Jesús va a reinar y nos está heredando ese privilegio de estar con Él en el milenio, en el reino de Cristo, en el reino milenial de Cristo. Dice: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En otras palabras, tenemos que esforzarnos para que podamos andar de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, porque es el Espíritu Santo el que está en control de la iglesia ahorita. Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige hacia Jesucristo. Jesucristo fue el autor de la salvación. Él dio su vida allá en la cruz del Calvario. Su sangre fue derramada para que nosotros pudiésemos alcanzar redención de pecados, perdón de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Pero luego vino el Espíritu Santo y es el que está aplicando esa salvación a
almas. Cuando no conocíamos al Señor Jesucristo, fue el Espíritu Santo el que vino y nos redarguyó para que pudiésemos venir al Señor y decir tan solo: Señor, perdóname. Tú perdonas pecados, escuchamos la palabra del Señor y le pedimos perdón a Dios, pero fue el Espíritu Santo el que está obrando, el que obró y está obrando ahorita, hermano. Entonces estos son los privilegios más preciosos que tenemos. Sigue hablando allá en el capítulo 20 del fin de todas estas cosas, de todos estos, de este anticristo, de cómo el reino de Cristo. En el versículo 4 del capítulo 20 de Apocalipsis dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ni vivieron y reinaron, recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Está refiriendo a los redimidos del Cristo Jesús. Dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hermanos, la resurrección va a suceder en cualquier momento y es lo que estamos esperando. A eso se está refiriendo. Para que el reino de Cristo, el reino milenial empiece, tiene que venir Jesucristo. Pero antes de su segunda venida, tiene que ser el rapto de la iglesia. La iglesia será levantada. Entonces la iglesia regresará con Cristo Jesús. Pero los que no han recibido el perdón de sus pecados, no han recibido salvación. Entonces no van a poder recibir tampoco resurrección. Nadie va a poder resucitar si no tiene la sangre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que nos va a levantar y nos va a resucitar, porque hemos sido redimidos con la sangre de Jesucristo. Pero la gente que no ha echado mano de ese regalo, de ese privilegio que Dios nos ha dado, dice que no va a resucitar, sino que resucitará en la segunda resurrección, que es para el juicio, no para reinar, sino para recibir el juicio. Y entonces aquí sigue diciendo, dice, es la muerte segunda, donde ya Dios les ha dado castigo total, donde ya no hay manera. Si ahorita no has echado mano de ese privilegio que Dios te ha dado, nos ha dado, de recibir la salvación de nuestra alma y el perdón de pecados, ya no hay más salvación una vez que muere la persona. Ya no hay otra oportunidad una vez que ya la persona ha muerto. Ya no hay manera de decir, yo voy a recibir perdón de pecados allá. Entonces, si el versículo 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Luchemos, hermanos, para que seamos participantes de este evento precioso que va a suceder en cualquier momento. Ser cristiano no es ser religioso, hermano mío. Ser cristiano no es nada más algo leve. Ser cristiano es ser lleno de ese privilegio que por gracia nos regaló, nos dio. El Señor nos redimió y nos lavó porque Él quiso hacerlo. Gracias a Dios por ello. Por eso dice bienaventurado y santo. Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que es el cristiano que ha sido redimido con Cristo. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es la que estamos esperando. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en el capítulo 15 de 1 de Corintios, dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya no hay poder sobre nosotros, sobre el cristiano. La muerte ya no tiene poder. Satanás ya no tiene poder. Como tal, nosotros, hermanos, hemos recibido ese privilegio grande
Por eso es que es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda parte, la muerte, no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Otro privilegio más grandote, grande, precioso, lleno de privilegios que Dios nos está llenando y dando. Dice, y reinarán con Él 1000 años. Se está refiriendo del milenio, precisamente. Es lo que hemos estado hablando, ¿sí? De un panorama que Dios le quiso dar a Nabucodonosor, se lo da a Daniel y nos lo está dando a nosotros para que esperemos con ansia, con seguridad, de que Cristo Jesús en cualquier momento va a venir por su iglesia. No le tenga miedo a la muerte, hermano. El morir es estar con Cristo, pero más que nada, todo aquel que muera va a resucitar. Nos va a levantar al Señor Jesucristo nuevamente. Eso es la primera resurrección. El capítulo 1 y 6, versículo 6 de Apocalipsis dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos. Amén. Qué precioso está todo eso, hermano. Dios nos ha dado esos grandes privilegios para que nosotros continuemos fieles a la palabra del Señor. En el versículo 9 vamos a regresar nuevamente. Ahorita avanzamos al 18 y vamos a regresar al 9, versículo 9 de este mismo capítulo. Está hablando sobre el reino de Dios triunfará sobre todos los reinos. Y luego se pronuncia el juicio, sigue diciendo. El versículo 7 dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño que salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí estos cuernos que tenían ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. A lo que quiero llegar es el versículo 19, Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como una lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Versículo 9 se está refiriendo al anciano de días. Está refiriendo a Dios, precisamente. Está refiriendo en este evento al juicio de las naciones. A eso está refiriendo. Cuando dice al anciano de días y se refiere a Dios, no es que Dios envejezca o haya envejecido, sino que un anciano es sinónimo de sabiduría, de poder y de dignidad. Entonces, Dios no envejece, Dios fue, es y será por la eternidad. Dios no tiene cambio, Dios no cambia. Entonces, cuando dice anciano de días, no se está refiriendo a que Dios haya envejecido. El pelo de su cabeza era un pelo blanco como la lana. Es la descripción que lo mira el profeta Daniel. Se refiere a su santidad, pureza y dignidad. Lo mismo vemos allá en
en capítulo 1, versículo 14 en Apocalipsis, donde el apóstol Juan también recibe esta visión que el Señor Jesucristo le da de su misma presencia del Señor Jesucristo. Dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y esa es la descripción que vemos del anciano de días. Y luego dice, un trono, se sentó en el trono. Cuando hablamos del trono de Dios, allá en Ezequiel, capítulo 1, de los versículos 15 al 21, hace una descripción acerca de este trono que Dios le revela al profeta Ezequiel. No vamos a tener suficiente tiempo para describir este trono, hermanos, pero se está refiriendo a algo sublime. Cuando dice que se sienta en el trono, no mira a una persona que se sienta, aunque allá lo miró como anciano de días, pero Dios es espíritu. Entonces, es algo sublime, es algo precioso, y le da una descripción leve de lo que es la majestuosidad del trono de Dios. Habla aquí sobre unos querubines, donde el versículo 23, donde estaban la presencia de Dios, sobre la expansión de estos querubines, en su cabeza, en su expansión de ellos, y salían llamas de fuego, y veía como un arco iris, y colores de majestuosidad donde estaba la presencia de Dios. Lo mismo lo vemos allá en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, donde el apóstol Juan recibe esta descripción del trono de Dios, donde es levantado el cordero y viene a la presencia de Dios. Aquí en el versículo 10 de Daniel 7 sigue diciendo, dice, un río de fuego procedía y salía delante de él. Y luego dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es algo majestuoso, hermano. Solamente Dios es digno de que todos le sirvan, todos le adoren, le conozca o no le conozca, pero obviamente que lo que le sirven acá son los que lo conocen. Millares de millares le servían. El juez se sentó, y aquí está refiriendo al juicio de las naciones. En el Salmo 7, del versículo 7 y 8, habla sobre esta preciosa, sobre este trono. Dice, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Este trono. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. De la misma manera, hay una pequeña descripción de estos libros allá en el capítulo 20 y 12, versículo 12 de Apocalipsis, donde los libros fueron abiertos y todos, las obras de todos, grandes y pequeños, fueron puestos de pie. Todos van a comparecer ante la presencia de Dios. Quisiera leer un poquito el último versículo que tenemos, porque ya no nos alcanza mucho el tiempo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos míos, yo creo que Dios nos ha dado lo he estado repite y repite realmente, porque es algo grandioso. Es un privilegio muy grande conocer a Dios. Y nos ha dado el privilegio de servirle. Ahorita y en el futuro y por la eternidad. Es un privilegio grande, es privilegio. ¿Sabe qué es un privilegio ser cristiano? Es un privilegio, no lo ganamos. Fue un regalo de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios nos dio esta visión
de que Él está en control de todos los gobiernos, de todas las situaciones, sean grandes, sean pequeñas, pero es Dios el que está en control de todas las cosas. Por eso es importante de que luchemos por nuestro caminar con Dios. No perdamos la santidad. Es lo que hizo precisamente, lo primero que hizo el Señor Jesucristo, lo primero que hizo el Espíritu Santo fue santificarnos cuando venimos a los pies del Señor. Ya no fuimos los mismos que éramos antes, ni queremos hacer los mismos que éramos antes. Viene el Espíritu Santo y nos enseña, nos redarguye. Que Dios nos ayude, hermanos, a serle fiel a Dios, para que podamos reinar junto con Cristo. O más que reinar, hermanos, servirle. Pero mucho es más que servirle, gozar de su santa presencia por la eternidad. Cristo Jesús va a venir aquí en la tierra, hermanos míos, y va a reinar por 1000 años. Ese es el privilegio que Dios nos está dando en su segunda venida. ¿Por qué no vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a darle gracias a Dios de lo que Él, de su amor, de su cuidado, de todo lo que Él es, hermano, para nosotros? Padre Santo, en esta hora, Señor, te damos las gracias primeramente porque tú nos has dado el privilegio de conocerte. Y nos has dado el privilegio de adorarte. Y también de venir ante tu presencia, Señor, en todo instante y en todo momento. Ya no tenemos, Señor, que ir hacer sacrificios o hacer algo especial para venir en tu presencia. Todo lo hiciste tú, Señor, en la cruz del Calvario. Y nos diste acceso, Señor Santo y Sublime, a tu santa presencia. Gracias porque somos tus hijos. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial. Gracias porque nos das el privilegio del futuro. No acaba todo aquí, Señor, sino que tú nos estás diciendo que hay vida por la eternidad. Todo aquel que ha venido a los pies y ha sido lavado con la sangre de Jesucristo. Señor, muchas gracias. Yo te ruego por cada hermano, cada santo, cada redimido que está bajo la protección y guianza tuya, Señor, que es tu iglesia en todas partes del mundo. Señor, gracias porque tu iglesia está bajo la protección divina tuya, bajo el cuidado tuyo. Y tu iglesia, Señor, reinará para siempre. También por la congregación del tabernáculo, Señor. Cada alma, cada familia, cada persona, Señor, que se acoge, que entramos por esas puertas, que nos reunimos para alabarte, que nos reunimos para servirte, para adorarte. Señor, cúbrelos con tu gracia. Protege a mis hermanos, Señor. Si hubiera algún hermano, Señor, que está en alguna necesidad, tú ya supliste todas nuestras necesidades, Señor, en la cruz del Calvario. Si fuera enfermedad, Señor, tú ya nos sanaste en la cruz del Calvario. Si el pecado no hay medicina para el pecado, tú eres la única medicina que nos has dado, Señor. Nos has redimido con tu santa sangre. Sana a mis hermanos. No hay poder que tenga, Señor, dominio sobre la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos ha lavado, nos ha purificado, nos ha redimido y nos ha hecho santos para Dios. Señor, bendice a mis hermanos. Sana, Señor, a cualquier cuerpo que esté en debilidad. Ancianos, niños, familias, Señor, bendícelos en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tus siervos, Señor, que te sirven, que están bajo la guianza y dirección, Señor, de un grupo, de una congregación, de
de tu iglesia. Señor, gracias, porque por tu gracia, Señor, estamos aquí. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.